Ujú. Está bien. Está bien. Claro, sí. Pero, mira, minuto, comenzamos. Menos. Vamos a comenzar. Bueno, muy buenas días con los que vinieron. Estamos cada vez menos. Porque no termina de calificar. Ok. El día de hoy vamos a terminar que sería la aplicación de carga a este tanque. Entonces, recuerden que en la última clase quedamos en específicamente la asignación de joint patterns, ¿sí? Entonces, quiero que sea claro que en este momento no está carga aplicada. Joint pattern lo único que hace es asignarle un número a un nodo. Y ese número, después, lo que vamos a hacer es decirle, ¿sabes qué? Aquí multiplica esta carga que te voy a dar por el número que está asignado en el nodo y aplícalo a la dirección que yo quiero. ¿Sí? Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el join pattern se puede utilizar, pues, para muchas funciones, pero en general siempre se utiliza, pues, en estructuras, en estructural, para la asignación de cargas de fluidos, de tierra, todo lo que tenga presiones, por ejemplo, si van a diseñar un tanque, ¿no? Digamos, van a diseñar un tanque que soporte presión de algún gas, ¿no? Pueden asignar presiones, cosas por el estilo. Entonces, al finalizar la clase anterior, pues nos quedamos aquí en esta parte en donde teníamos los patrones y específicamente, pues aquí estamos visualizando el patrón de la carga del muro 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a irnos al menú de asignación
Y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar una carga de superficie. Nuevamente. Y en las cargas de superficie, recuerden que nosotros tenemos lo que es la carga muerta, de tierra y viva. Entonces, esto que vamos a aplicar sería una carga de tierra. Aquí, en vez de seleccionar lo que es la cara, fíjense que aquí me aparece. Aquí me aparece que no utilice una presión, sino antes eso. Entonces, ¿en qué cara la voy a aplicar? Entonces, aquí yo le tengo, recuerdan que al inicio pusimos todas las caras mirando hacia afuera, ¿verdad? Lo que quiere decir que todas esas caras que yo toqué o que yo les asigné un joint pattern, pues son las caras que están en contacto con la tierra, son las caras exteriores del tanque, en este caso sería la cara top de nuestro elemento shell. Nosotros nos aseguramos de eso. ¿Listo? Entonces aquí voy a seleccionar la cara top y aquí en la presión no le voy a dar un valor, sino que le voy a decir que en función del joint pattern, pues me asigné una carga. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Recuerden que cuando yo voy a asignar algo, necesito seleccionar los elementos que quiero asignarles cargas. Entonces, con el comando Control G, voy a abrir el menú de selección rápida por grupos y voy a ir seleccionando, por ejemplo, el muro 2, lo selecciono. De ahí voy aquí a tierra, de PAU, joint pattern del muro 2, y le voy a poner una carga. Esto está en kilonewton metro. Nosotros debimos haber calculado el joint pattern en las mismas unidades, porque recuerden, eso es un número, no tiene unidades, es un número. Entonces, en las unidades que calculé, pues le voy a dar el valor, el valor de 1. Le voy a dar a aplicar. ¿Listo? Entonces, él, si está bien aplicado, le va a generar un vector de fuerzas que van a entrar al tanque. Entonces, recuerden que cuando yo asigno cargas, automáticamente él me va a mostrar hacia dónde, con una visualización de flechas, cómo se están aplicando. Entonces, si están entrando al tanque, pues están bien. ¿Estamos de acuerdo? Y ese mismo procedimiento lo hago para el resto. Entonces, selecciono el muro 3, aplico en el muro 3 y le doy a aplicar. Nuevamente selecciono el 4, aplico el 4. Y si todo quedó bien, selecciono el 5, aplico el 5. Entonces ya tengo mi tanquecito aplicada las fuerzas. Entonces a veces no es tan fácil, o de pronto ya a todos nos gusta ver colores, humanos somos más visuales en general. Y entonces, para mirar lo mismo, pero en función de lo que es colores, me voy al mismo menú, que siempre nos vamos, pero aquí le voy a dar a la opción de área, estoy dando cargas de área, y a la parte de tierra, fíjense que se me habilitan dos opciones, por contornos o por valores. Esto que estamos viendo acá, y lo que vimos cuando vimos las cargas vivas y muertas, son mirar por flechas, por vectores, que serían valores. Pero si yo le digo contornos, pues yo puedo mirar esta misma información en un cuadro ya del tipo de contornos de presión. Entonces, listo. Tenemos ahí la aplicación de las cargas de tierra. ¿Listo? Y ya. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, lo más difícil de esto es las ecuaciones. ¿Cómo yo hago para que se me genere el patrón? Porque recuerden que la alternativa, si ustedes quieren aplicar estas mismas cargas, pues les va a tocar cogerlos por elementos, calcular la presión en cada nivel y ir haciendo el proceso manual, lo cual pues es sumamente más largo, o sea, mucho más disperso.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos la parte de las cargas, es la parte del análisis estructural. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es definir, ya definimos lo que eran los patrones. Recuerden que en este caso no estamos analizando fuerza sísmica. ¿Por qué no analizamos fuerza sísmica? Tendríamos que calcular factores de presión activa o pasiva. Tendríamos que mirar si el sismo va en X, yo voy a tener el muro de acá, si este es el tanque, y el sismo va en X, el muro de acá está empujando al suelo, o sea, el muro está pasivo o activo. Pasivo. El muro lo empuja, pasivo. Mientras que, cuando el sismo va para acá, en la tierra de este lado está empujando al muro. Se vuelve un factor activo. Y eso no alcanzamos. O sea, me gustaría, pero nos demoramos un poco de más. ¿Ya? Pero tengan en cuenta eso, que es básicamente el mismo procedimiento, solo que haciendo combinaciones en X, ya van a haber diferentes presiones. Si tuviéramos agua, fuera lo mismo. Solamente pues que yo tendría ahora que asignar la carga, no en la cara top, sino en la cara bottom, que es la interior, y ahí pudiera ser distribuciones de agua distintas, etcétera. Básicamente, la idea, pues ya la manejan, ya la tienen, y eso lo pueden utilizar pues, para su uso. ¿Listo? Ok. Ahora, como ustedes vieron en su preparación, de hecho, en la preparación de la próxima semana, resulta que la próxima semana es que no tenemos clases. Sí, ¿no? Resulta que en la próxima semana van a preparar acerca de un documento que es de estructuras que están en el ambiente, ¿no? El que prepararon para esta semana es un documento acerca de estructuras que contienen líquidos, y hay otro documento en el ACI que rige estructuras que están en condiciones del medioambientales, o sea, expuestas a, por ejemplo, las estructuras hidráulicas que están expuestas al agua, a la tierra, al contacto de la tierra, a material orgánico, todo ese tipo de estructuras que están, por ejemplo, fuera de las ciudades. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Asumimos que este tanque pues está en ese tipo de condiciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a configurar lo que serían los casos de carga. ¿Listo? Entonces, para los casos de carga, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a borrar todos estos. Y vamos a configurar un nuevo caso de carga. No estamos haciendo análisis modales, ¿sí? Lo que quiere decir que no necesito el análisis modal. Y lo que vamos aquí a colocar es directamente las combinaciones. Entonces, aquí voy a colocar la combinación de SD, que es un factor, ¿sí? Por 1.30 más la combinación de 1.6 viva. Y en ese documento que les menciono, pues existen combinaciones cuando yo tengo presencia de generalmente tierra, agua y otras condiciones. Y vamos a tener, entonces, en este documento nos da la combinación cuando tenemos el empuje de tierras 1.6 veces H. Esto no está en la NEC, ¿estamos de acuerdo? No es la combinación típica de la NEC, ¿ya? Esta es la combinación que sale de ese documento para estructuras en ambientes expuestos. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que no tenemos acá? Es este factor SD. Eso es una modificación. ¿Qué es ese factor? Nos dice el documento que a grandes rasgos, cuando yo tengo que chequear estructuras que están en contacto con el medio ambiente directamente o de este tipo de estructuras, yo tengo que calcular los anchos de grietas en mi estructura. O sea, yo tengo que limitar el agrietamiento de los elementos de hormigón porque pueden producir fisuración en los elementos de acero. Más fácil. Pues acá, por ejemplo, aquí adentro una viga, una columna, pues muy difícil que digamos, se oxide. Pero si estamos allá en el oriente, por ejemplo, que
es una zona muy húmeda, que está expuesta a meteorización, va a ser mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, el análisis es muy parecido al análisis de estructuras en puentes para el criterio de servicio, donde yo voy a limitar la separación del refuerzo y voy a manejar unos espesores específicos. ¿Listo? Entonces, este factor S sub D lo que hace es, cuando yo no tengo, o estoy analizando estas estructuras que no tienen fuerzas sísmicas, yo tengo que calcular multiplicando la combinación por este factor S sub D, que se calcula en función de la relación de los esfuerzos, considerando un estado de cargas de servicio y un estado de cargas públicas. Entonces, esto es netamente de diseño. No vamos a entrar mucho en detalle de qué es ese factor S sub D. Lo van a encontrar en este documento y cuando hagan la preparación para la próxima semana van a leer acerca de él. ¿Listo? Entonces, para esta clase, vamos a decir que ese factor S sub D es de 1.3. ¿Qué significa eso? Que por el simple hecho de estar expuesto a la intemperie, pues yo puedo esperar que las cargas de tierra, aparte de lo mayoradas que pueden producirse, pueden ser incrementadas por el efecto del agrietamiento en un 30%. Eso es bastante, ¿ya? Va a depender, pues, de algunas cosas. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que les quede aquí, como, pues, de idea, cuando salgan de acá, es que estructuras que están expuestas al medio ambiente no son las mismas combinaciones y no es el mismo aceite. Tenemos que buscar en específico y ahí pues van a encontrar los lineamientos. Pero es muy parecido, los análisis por resistencia es igual, solo que los factores, hay algunos factores que cambian. Esa es la idea. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo mismo. Entonces, esto es 1.2 D, que sería muerta 1 y muerta 2, pero lo voy a multiplicar de una vez por el factor 1.3. Voy a hacer directamente aquí en un estado. Sabemos que eso lo podemos hacer con una combinación de cargas. ¿Estamos? Lo voy a hacer directamente aquí. Y voy a agregar los dos estados muerta 2. Ahora, ¿qué tenemos? Viva con un factor de 1.6 en una combinación por S sub D, que es 1.3. O sea, lo agrego viva 2.08. Y el último es tierra con un factor de 1.6 por 1.3. Y me quedaría así configurado nuestra sección. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? En un diseño real, pues esta es una de las combinaciones. ¿Estamos claros? En un diseño real yo tendría estas más todas las que aparecen en ese documento. Y en ese documento aparecen las pruebas de estanqueidad o los estados que mencionaba en el video que les mandé. ¿Recuerdan? Entonces ahí les decía, bueno, el tanque tiene que diseñarse para una condición donde apenas lo están construyendo y hacen una prueba de carga, de que el tanque no filtra agua. Pues tengo el tanque sin empujes de tierra y con todo el tanque lleno. Después tengo una condición crítica en donde está el tanque enterrado, pero por alguna cuestión lo están lavando, o sea, está vacío, está soportando todo el empuje. Esta sería la condición. ¿Estamos de acuerdo? En esta condición está enterrado, pero no hay agua. Esta sería la condición en donde está vacío. Otra condición. De ahí tengo el estado en donde yo voy a coger y voy a analizar el sismo. Bueno, esas que ustedes vieron en el video. Entonces, todas esas condiciones deberían colocarse, pues, y analizarse. Con sismo en activo, pasivo y todo ahí el cálculo de los empujes de presión que ustedes calcularon, aquí la hipertermia, los empujes de presión activo y pasivo con el mononomio cabe. ¿Han escuchado alguna vez eso de las ecuaciones de mononomio cabe? ¿No? Bueno, entonces, por favor, busquen ahí en su computador, mononomio cabe. Es de un japonés, igual no estoy, quien desarrolló la formulación para calcular el empuje, cómo cambian los empujes del terreno cuando el terreno está acelerado por
una fuerza sísmica. ¿Ya encontraron? Debe decirles un factor KAE, KPE, ¿sí? Mononove o cabe es con K, o sea, caso. ¿Estamos? Ok, entonces, si alguna vez les toca diseñar alguna estructura que tenga en cuenta el sismo y tierra, ahí están los factores. Son unas ecuaciones muy parecidas. ¿Listo? Ok, entonces ya tengo esto. Lo voy a dejar lineal. Esta sección y listo. Entonces, esto va a ser nuestra combinación normal. ¿Estamos de acuerdo? Esta va a ser nuestra combinación de control. Ahora vamos a ver otra cosa que es importante que ustedes sepan. Porque muchos de ustedes se han de desempeñar después en proyectos grandes, ¿no? Eso es lo que esperamos. Entonces, ¿qué sucede? Es mentira que una estructura, fíjense, si yo aquí doy play, el tanque un instante antes, pues no hay tanque, doy play, un instante después está toda la estructura y está construida. ¿Eso ocurre así? No. ¿Estamos de acuerdo? No ocurre así. Entonces, en estructuras de varios pisos, de varios niveles, por ejemplo, o estructuras como puentes, en donde su proceso de construcción es largo, pues yo necesito analizar, por ejemplo, apoyos provisionales para puentes. Para poder construir el puente, necesito apoyos provisionales. Y esos apoyos van a necesitar o van a generar reacciones adicionales y bueno, ¿listo? Entonces, esa tiene una ventaja, o digamos, tiene una función que nos permite hacer análisis de secuencias constructivas y las puedo plantear en los tiempos. Inclusive, si yo quiero hacer que, por ejemplo, puedo plantear un proceso constructivo en donde yo fundo la losa y la losa la desencofro con aditivos a los 7 días. No sé, me voy a inventar. Entonces, sabemos que a los 7 días, aunque tenga todos los aditivos que quiera, el hormigón no va a tener toda su resistencia. Entonces, el F'C no va a ser el mismo. Entonces, yo puedo programar la SAT para que el hormigón tenga un aumento de sus propiedades conforme pasa el tiempo. Y puedo decirle que a los 30 días ya está full, pero a los 7 días que desencofro tienen, no sé, 90%, 80%. Y puedo analizar dentro de la secuencia constructiva también las propiedades que cambian en el tiempo, diciendo que la primera etapa de construcción termina a los 7 días, la segunda a los 14 y así sucesivamente. Entonces aquí lo vamos a hacer sencillo, pero ya saben que tiene esa herramienta, pues de ahí se pueden meter un poquito más si es que alguna vez lo necesiten. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar aquí a lo que es definir un load case. Y estos, como todo, son análisis, tipos de análisis. No son cargas. Recuerden que los load cases son casos de carga. ¿Cómo yo voy a analizar mi estructura? Ya hemos visto algunos. Ya hemos visto el modal, ya hemos visto lo que es análisis no lineales, hemos visto análisis de respuesta espectral. Hemos visto análisis de modos de pandeo, ¿no? También para sechas o elementos de acero. Y bueno, este de modos de pandeo, por cierto, puede aplicarse en elementos de hormigón, por ejemplo. Si ustedes tienen un puente con unas pilas muy altas, pues esas pilas pueden tener modos de pandeo fuera de su carga, ¿no? Por ejemplo, si tienen en puentes, tuvieron una tarea de pandeo de las columnas del puente de Chirajara, que estuvieron puentes, ¿no? Ah, no, todavía no vemos, no estamos en columnas. Pero ya van a analizar eso. ¿Listo? Ese análisis se podría hacer aquí. ¿Listo? Ok. Entonces, ahora vamos a mirar este que dice Stage Construction. ¿Ya? Cuando yo le aplico esto, automáticamente, de hecho, bueno, me va a aparecer una ventana diferente. Entonces, aquí yo le voy a poner por nombre. Le voy a poner por nombre. Solo para que me quede. Ya, le voy a poner el de arriba, el que acabamos de configurar. Fíjense que pusimos todas las configuraciones lineales. O sea, pusimos la carga lineal, solamente lo mayoramos con ese factor de 1.3. Nada más, pero todos los casos eran lineales.
Eso nos va a servir de comparación contra este caso, que va a ser el caso no lineal. O vamos a decir SD por 1.2D más 1.6L más 1.6H, pero este le vamos a decir que es de secuencias o no lineal. No lineal. Ya. No lineal. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como yo aquí ya voy directamente a ponerle estados a la estructura, entonces yo no necesito arrancar con efectos P delta mi análisis, porque específicamente él va a calcular la matriz de rigidez de los elementos que voy a ir construyendo y los va a ir modificando conforme el peso. No necesito partir de un efecto P delta. ¿Estamos de acuerdo? Es más, solamente para este análisis vamos a configurar todo lineal, de tal forma que ni en el caso de control, ni en el caso que vamos a hacer, va a haber variaciones por carga axial. ¿Sí? Lo único que va a haber es la variación de construir algo, teniendo en cuenta las combinaciones de las secuencias constructivas y de hacerlo tradicionalmente como todo el mundo cogería e hiciera, que es poner todo el tanque ahí, punto. No es lo correcto. Ese es el objetivo. Que no hagan eso. Eso no está bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la parte de no linealidad, lo vamos a dejar tal cual como está. Y acá, en la parte de la izquierda, me dice la definición de las etapas. Entonces, aquí vamos a dejar solamente una variable y no va a ser el número de días. Yo no tengo materiales o no defino materiales que dependan del tiempo. Por lo tanto, pues así ponga aquí que la primera etapa termina a los 5, al mes, a lo que sea. Como mis materiales son siempre los mismos, pues no va a haber modificación. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí se pudiera hacer estos de los días. Entonces aquí yo voy a dejar la duración, realmente no importa, y voy a empezar a colocar las etapas. Entonces, quiero que se imaginen ustedes cuáles serían las etapas de construcción de un tanque. Entonces, ustedes primero cogen y van al sitio, hacen un replanteo. Muy bien. Mateito ahí está. Después del replanteo, ¿han hecho alguna vez ustedes replanteo? No es tan fácil, ¿no? Pero bueno. Después del replanteo, ¿qué hacemos? Así empiezan a excavar, no van a limpiar. Creo que nos faltamos un paso. Primero era hacer la limpieza de la zona, la maleza, ¿no? De ahí sí replanteamos y de ahí sí ya empezamos a limitar los ejes, las líneas, los hilos, ¿no? Que llama el maestro. Y de ahí empezamos a excavar. Entonces, ¿qué es lo primero que empezamos a construir? Supongamos que ya está hecho el hueco. ¿Qué es lo primero que construimos? La losa de banco. Entonces, la primera etapa para nosotros va a ser la losa. ¿Listo? Entonces, me voy a poner aquí y le voy a configurar. ¿Quiero que me dé datos esa etapa? Sí, quiero que guardes los datos. Si ustedes no quieren guardar datos y solamente mirar el estado final, pues no le pongan. Pero la idea es ver qué es lo que está pasando. Sí quiero datos. Entonces, esto es la construcción de la losa. ¿Estamos de acuerdo? Listo. O pongamos aquí solo losa y en los comentarios pongamos el título completo. ¿Listo? Producción de la losa. Y le voy a dar a agregar. De ahí, esa es la primera etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Entonces, no me importa, ya sabemos por qué los días. Quiero que me dé datos, sí. ¿Qué construirían ustedes? O sea, ¿ah? Sí. Sí, después de la losa. O sea, generalmente creo que se pone la losa y los hombros, o sea, como 1 metro. Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, porque esto es un tanque y la parte más crítica del tanque es la unión de la losa con los muros. Entonces, los tanques se tratan de al menos construir un poco hacia arriba para que la unión de losa con el muro
quede monolítica, ¿ya? Pero supongamos que no podemos hacer eso por alguna razón y vamos a utilizar algo que se llama una cinta PVC, que es un stop water, una cosa, ahí les mostraba algo, es una barrera que nosotros dejamos en estas estructuras como tanques, es una barrera que nos debemos dejar incrustada cuando terminamos la fundición y donde arrancamos, de tal forma de que ahí no pase o no filtre, no se genere una fría. Entonces, vamos a suponer que en nuestra planeación, ven que justamente por eso son las análisis de secuencia constructiva. Usted como diseñador debe decirle al que construye cómo debe construir, si no va a haber problemas. Entonces, supongamos que en la planeación ya sabemos que vamos a hacer eso. Y decimos, la primera etapa es la losa y vamos a dejar esa vaina puesta y punto. Primera jornada, toca fundir todo. Segunda jornada, vamos a fundir todos los muros. ¿Será que podemos fundir todos los muros en una sola jornada? Supongamos que no tenemos tanta gente. Podríamos, el tanque es muy pequeño para fundir todo en una sola jornada, la verdad. No es muy grande. 3 metros por 4 metros se van a estorbar. Entonces, ¿qué hago? Pues bueno, yo voy a coger y voy a fundir un muro. ¿Por qué no quiero fundir todos los muros? Porque en el momento en que no alcance, me va a quedar primero una junta fría. ¿Sí? Y segundo, el muro va a tratar de encogerse en todas sus dimensiones por las refracciones normales de temperatura. Entonces, lo que vamos a hacer es poner los dos muros adyacentes que se fraguen, se encojan, y cuando ya están retraídos y en su, digamos, posición final, pues fundimos los otros dos, de tal forma de que en la fundición pues ya queden en su posición final los iniciales y haya menos problemas de fisuración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, supongamos que vamos a hacer así nuestro proyecto. Nos vamos a fundir la losa o el muro completo en 3, para que no se estorben, pues el 3 y el 5 creo que era, ya no me acuerdo. 3 y el 5, ¿me confirman? Los que son, cualquiera de los que son 2 y 5 creo que es, 2 y 5. 2 y 4. Bueno, pues vamos a fundir el muro. Vamos a fundir el muro 2 y 3. Entonces le voy a poner muro 2 y muro 3. Aquí le vamos a poner fundición 2 y 3. Le agrego. ¿Listo? Y después le voy a agregar el muro 4 y 5. Entonces, esta es la fundición del muro 4, 5. Dime. ¿Y la parte de los días no le modificamos? No, ya expliqué por qué. Porque mi material yo no le puse, ¿sí? Y después, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí tengo los muros, nada más. Entonces, ¿cuál sería la última etapa? Pues yo lo tapo, ¿no? Pongo la tierra en la posición como va a quedar, ¿sí o no? Porque pues, obviamente, yo hago un corte para poder combinar. Entonces, en esta etapa vamos a asignar la carga de tierra. Y la agrego. ¿Y qué más necesito? Pues ya lo tapé, hago la prueba de que está funcionando. ¿Qué necesito ponerle? Bueno, supongamos que no le voy a poner agua, porque no estamos considerando la carga de agua. ¿Pero qué le tendría que poner? La tapa, ¿no? Recuerden que este tanque tiene una tapa. Entonces le ponemos la carga. Podríamos decir que es muerta 2 y viva. Entonces, aplicar la tapa.
y lo agrego. Si quieren hacer más etapas, pueden hacerlo. Por ejemplo, podríamos hacer la etapa, como dice Luis, ¿no? De coger y decir, vamos a asignar hasta los hombros. Un pedacito de muro. Podríamos hacerlo también, si quieren. Pero bueno, ahorita hagámoslo así. ¿Por qué? Porque el hecho es de que si yo quiero hacer cualquiera de esas cosas, necesito hacer grupos, si no los creo con anterioridad. Para no demorarlo, pero después lo podemos. ¿Listo? Entonces, ahí ya tengo lo que son mis etapas. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, le voy a dar clic a la etapa 1. Fíjense que abajo, cada vez que le doy clic, me aparece, me cambia el nombre. Entonces, la parte de abajo me está diciendo es qué estoy configurando. Entonces, voy a poner en la etapa 1, voy a colocar qué. ¿Estamos? Entonces, en la etapa 1, yo debo aplicar, primero, aquí es lo que sería mi sección. Entonces, aquí me dice, yo voy a aplicar una estructura. ¿Qué grupo o qué área o qué punto? ¿Cachan? Entonces, si me toca poner área, pues se me complica el asunto. ¿Ya? O un punto, ¿qué? Que no tengo más. Aquí me debería, si tuviera frames, pues me hubiera aparecido frames también. No tengo un frame en el modelo. Entonces, es mejor organizarse por grupos. Entonces, voy a poner el grupo, y aquí, el grupo 1, y la edad a la que voy a poner esta, pues no importa realmente. Aquí podría poner la etapa a los días 0 de la etapa. ¿Listo? Y le voy a dar a agregar. ¿Listo? Entonces, ahí agregué solamente el elemento, pero no he agregado carga. ¿Estamos? Entonces, aquí yo le voy a escribir, o le voy a anotar, lo que dice que dice load objects, si fueron agregados. La carga de los objetos, si fueron agregados. ¿Listo? Entonces, como yo agregué la carga o agregué los muros, pues voy a escribir aquí grupo muro 1 y le voy a decir qué tipo de carga voy a agregar. Entonces, aquí es importante. Muro puerta 1 es el peso propio. Entonces, eso es lo que yo voy a agregar. Y aquí, como es muerta, le voy a poner 1.2 por 1.3. Bien. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Tendría que poner algo más en esa primera etapa? No, solamente ahí. La losa y el peso de la losa. Pues me voy, una vez que está asignado, me voy al 2. Pero fíjense, si yo vuelvo al 1, volvería a la etapa. También puedo pasarme así con estas flechitas y voy a la etapa 2. Entonces, ¿aquí qué tendría que agregar? Los muros, add structure, muros, grupo, ¿cuáles? Si me entendieron. No, ve ahí. Muro 2, 0, agrego. Muro 3, agrego. ¿Y qué más tendría que agregar? El peso. Agrego las cargas de los objetos del muro 2. ¿Cuáles? Muerta 1.2 por 1.3. Muerta 1. Y para el muro 3, la misma historia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí agregué el peso propio de esos dos números que en teoría construí. ¿Listo? ¿Qué sería en el 3? La misma historia. Agrego estructura, grupo, ahora sería 4 y 5. Y tengo que agregar la carga de los elementos
del número 4, muerta, 1.2 por 1.3, 4 y del muro. Esto háganlo despacio. A veces ocurren problemas. Entonces ya tengo la fundición del muro 2 y 3. Por ejemplo, si ustedes tienen una losa muy grande, podrían tener el peso de las máquinas puesta como cargas, porque puede producir apuntalamientos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué creen que se caen las losas cuando están encofradas? ¿Se han dado cuenta que hay videos que coge y se cae todo? Pues prácticamente se empieza a pasar el peso de la losa de arriba a la losa de abajo. Nosotros diseñamos así, para que la losa de abajo soporte el peso de la losa de arriba. Les pregunto nomás, ¿quién soporta el peso de la losa de arriba? ¿Y por qué entonces cuando estamos fundiendo no consideramos eso? Y es bastante. Entonces, ese tipo de cosas se pudieran hacer acá, ¿no? Se pudieran hacer análisis de ese tipo de cosas donde los puntales de los gatos podrían ser cargas y poner, ya ver el análisis que carga más. ¿Se entiende? Ok. Vamos a la etapa 4. En la etapa de 4 me dice que asignamos la carga de tierra. Entonces, aquí yo ya no tengo elementos que asignar. Voy aquí a Load Objects, ¿sí? Y agrego a los grupos. Esto no me acuerdo si funciona con todos. Yo creo que le podríamos poner all. Todos los elementos que estén en esa etapa puestos. O mejor dicho, todos los grupos que estén colocados, en este caso serían todos. Y aquí le vamos a poner la carga de tierra, un factor de 1.6 por 1.3. Voy a dar a agregar. ¿Listo? Y ya. Y ahora, en la última, tenemos la carga de la tapa. Entonces ahí ya lo tapamos. Y en la última etapa, vamos a poner la carga muerta y viva. Entonces, add load object. Fíjense que hay un comando también para retirar estructuras. Entonces, esto es para poner, por ejemplo, apuntalamientos y quitarlos después. Y eso cambia, pues, las cargas que se transmiten. Entonces, estos puntales que les digo de las losas podrían ponerse y después quitarse. Log objects, que sería grupos, pues en todos los grupos prácticamente, y vamos a poner entonces la carga de la muerta, que es 1.2 por 1.3, y en ese mismo la carga IVA, que sería 1.6 por. ¿Listo? Y así tenemos configurado nuestro análisis de secuencia. Entonces, para verlo de una forma más chévere, perdón, le pueden dar clic aquí y hacer otro sitio. En donde dice Show Station Tree View. Y aquí me muestra, se pueden mover, por ejemplo, que configuraron algo sin querer, quieren mover las etapas o lo que sea, pues ustedes pueden darle aquí, y aquí nos dice, en la etapa 1, que es la construcción de la losa, vamos a agregar el muro 1 y vamos a colocar cargas de los objetos que están agregados. Y ahí revisan, ¿no? Fundición, revisamos muerta 1, también 4 y 5, 4 y 5, 1, y de ahí cargas en los objetos, tierra y bin. Y ya, y si necesitan mover, pues aquí les dice, ponga lo que usted quiera y lo arrastra y, bueno, donde usted necesite cambio.
Le voy a dar OK y ahora vamos a mirar esta parte. Por ejemplo, los materiales dependen del tiempo. Pues en este caso no, yo no configuré eso. Y le voy a decir que me den resultados al final o al inicio o al final y al inicio o en ciertos, no sé, cuando tengo un proceso constructivo muy largo, no sé, de 50 pasos, yo le puedo decir que deme cada 10 pasos para la estructura. Entonces aquí vamos a decirle que nos dé el estado al inicio. ¿Ya? Entonces, el inicio, no hay estructura, el siguiente va a ser el inicio de la siguiente, o al final, a ver. ¿Qué nos dé al inicio y al final? No creo que se da. ¿Listo? Le vamos a dar OK. Y análisis no lineales, ¿sí? Los análisis no lineales, aquí vamos a ponerle un montón de puntos. Aquí sí le vamos a cambiar. ¿Ya? Y entonces, en esta configuración es algo que sale del alcance ni siquiera del pregrado, ni siquiera de este curso de pregrado. Pues resulta que los análisis, cuando yo tengo elementos no lineales, pueden hacerse por eventos, que se llama, o sea, el evento es que algo se dañe. Puedo analizar que este elemento se dañe, después busco por algún método y algoritmo cuál es el siguiente el método o elemento que se va a dañar y cosas así. Entonces, en últimas, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Como esto es un análisis iterativo, en análisis no lineales no hay lo facilito que hacen ahorita en pregrado, que es invertir la matriz de rigidez y ya, eso es fácil, ¿no? En análisis no lineales toca empezar a buscar cuál es el desplazamiento que genera el equilibrio y cuando se lo encuentra, ese es el resultado. Pues toca empezar a iterar valores. Si este nodo se mueve 3 y este 4 y este 5, ¿qué me da de fuerzas? ¿Es un equilibrio? No, entonces este lo muevo 2, no sé qué cosas, ¿no? Un proceso iterativo. Entonces, como tengo que hacer varias iteraciones, aquí fíjense que me dice el máximo número de pasos. Estos son prácticamente la parte de las iteraciones, ¿ya? Entonces, yo le voy a poner aquí el doble de lo que haya aquí. ¿Qué quiere decir? Lo único que le estoy diciendo a SAP es que no me corte el análisis si es que llega a 200, ¿ya? Porque automáticamente va a cortar. Si no llego a 200, si no encuentro una respuesta que genere el equilibrio, corta el análisis y perdí todo el tiempo. ¿Listo? Entonces yo aquí le voy a poner valores grandes. Entonces, por ejemplo, el máximo número... Yo creo que le vamos a dejar en iterativo, solamente iterativo para que no esté buscando eventos. O solo eventos, mejor. ¿Cuál? La primera opción. Ah, es que esto no estaba en todas las versiones. Esto salió desde la versión 24. 22 me parece. ¿Qué versión tiene? Sí. No está en todas las versiones. ¿Listo? Entonces, pues, pero entonces no importa, ¿qué versión tienes? ¿Qué te aparece? Ah, ya. Entonces, ese es por eventos. Habla de eventos, ya. Sí. Este es eventos. Este es por eventos. Entonces, dejémosle en eventos. Les deberían aparecer estas opciones. Máximo total, estas mismas. O te aparece, ¿qué más te aparece? ¿Te aparece Newton Rhapsody? ¿Te puedes modificar? Line searches. Ya, entonces el tuyo es este. Es iterativo, evento. Ya, listo. Entonces hagámosle con eso. ¿Listo? Entonces, de su clase de cálculo, recordarán esto que dice Newton Raphson. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Les dieron eso? Más o menos eran métodos para solucionar ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a dejarla ahí, a ver. Entonces le voy a poner aquí 400, aquí le voy a poner 100. Le voy a dejar
en los pasos le voy a duplicar. No, aquí le voy a poner 200. Esto si no, lo cambien. Estas tolerancias, entre más grande, quiere decir que, por ejemplo, si yo encuentro la solución, planteo unos desplazamientos y el equilibrio me dio 10, y la respuesta que debería ser es 10.5, entonces, entre 10 y 10.5 la diferencia es 0.5. Entonces, si yo le pongo aquí 0.5, él va a decir, el error es menor a la tolerancia, entonces está bien. Nunca va a haber una solución exacta, va a haber una solución aproximada cuando hacemos análisis no lineales. ¿Listo? Entonces, ese número entre más pequeño, pues tengo que iterar más veces. Ahí lo vamos a dejar tal cual como está bonito. ¿Listo? Máximos eventos por paso. Esto es otra cosa. Esto quiere decir que en cada paso de iteración deben haber máximo 24 elementos que se dañen. ¿Ya? Pues aquí le vamos a dejar en 100. A ver, máxima constante de iteración. Esto es el cambio de la rigidez. Vamos a ponerle 20. Iteraciones, pónganle 100 por eventos. Convergencia, aquí le podríamos poner, dejémosle ahí a ver si corre, o le podríamos quitar un 0 para que sea una tolerancia más pequeña, o sea, de hecho, una tolerancia más grande. Dejémosle ahí a ver qué pasa. Y aquí en fuerza, máximas iteraciones por fuerza, pongámosle 50, la misma tolerancia, análisis. Continúa el análisis, si no converge, pues la idea es que no. Y le vamos a dar OK. Ahora, resulta que en análisis no lineal, todos esos parámetros que cambiamos, por eso se pueden cambiar. No es que todos los análisis no lineales se hagan igual. Toca ir probando hasta que funcione. ¿Estamos de acuerdo? Pues no hay una respuesta, digamos, exacta. La idea es tener la solución que tenga la menor tolerancia posible, que no se demore 10.000 años, pues. Entre más pequeña ponga la tolerancia, va a empezar a seguir. Entonces, la idea es que corra en estos tiempos. Entonces, creo que teniendo en cuenta de que corra, le voy a modificar solamente este valorcito que dice tolerancia, y en vez de ponerle 10 a la menos 4, pongámosle 10 a la menos 3, para que converja más rápido. ¿Qué estoy haciendo? Permitiendo 10 veces más de gap entre los resultados. Le voy a dar OK, y en teoría, si Dios y la Virgen nos protegen, debería correr. En análisis no lineales, pues, ¿qué les diré? No siempre converge. Toca estar días viendo ahí, moviendo cosas a ver si funciona. Pero sí, convergió. Muy bien. Está perfecto. Convergió rápido. Entonces, como convergió rápido, vamos a volverle a poner. Así funciona, ¿no? Siempre empiecen con tolerancias grandes, después les van haciendo más pequeñas hasta que se pipe la solución. Entonces, le voy a quitar el candado. Me voy a ir de nuevo a ese mismo punto. Y ahora lo que voy a hacer es, en esta parte, le voy a poner la tolerancia de 10 a la menos 4 que estaba. Y le voy a dar OK, 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 correr. Listo. Corrigió rápido. Muy bien. Perfecto. ¿Listo? Bueno, eso también es verdad, porque pues no le hemos hecho nada que se dañe, sinceramente. Nada se está dañando. Entonces podríamos ponerle ahora efectos P delta. Bueno, veámoslo así a ver qué pasa, ¿ya? Entonces, esos son los resultados. Entonces, aquí yo tengo los resultados de control, que serían estos. Fíjense que es la posición deformada. Y vamos rápidamente a analizar las secuencias constructivas. Entonces, yo voy a mirar en la parte de la derecha los resultados de las secuencias constructivas y le voy a decir que de este, que es el caso no lineal, me muestre el paso 1
A ver. Sí. Y le voy a activar que me muestre en alambre la estructura inicial. Le voy a dar a aplicar. OK. Y él me va a mostrar qué es lo primero que pasó. Entonces, en la primera etapa, puse la losa y se deformó. Estos son los resortes. Estos que vemos aquí rojitos, de pronto, si yo lo muevo así, son resortes. ¿Listo? Ahora, con la flechita, le voy a poner al inicio los muros. ¿Eso tiene sentido? Este es el inicio del paso 2. ¿Tiene sentido que los muros estén así? Quiero que se imaginen que la losa genera presión en el suelo. ¿Cómo se deforma la losa cuando hay presión en el suelo? ¿Será que baja uniforme? ¿Cachan? Bueno, y ahora imagínense que yo tengo esto y le pongo peso aquí. ¿Cómo debería deformarse? Debería hacerse así. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Pues es porque al final de la etapa donde yo ya le coloco cargas, se deforma. ¿Cachan? Sí. Pero así, si el suelo fuera igual, los asentamientos diferenciales del suelo se dan ¿por qué? Ya, entonces, ¿qué es lo que es diferente? El suelo. Pero si asumimos que el suelo fuera igual, esta debería ser la deformación para un suelo igual, uniforme. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner la otra etapa. Entonces, fíjense, aquí hay como algo raro. Este es el inicio de la etapa 3. Ahí solamente están puestos los elementos y al final, pues, hay el peso de los elementos. Por ejemplo, voy a ver cuánto es más que sí. Para no llegar a un rango. Pues aquí vemos, esto es poquito, ¿no? Aquí está exagerado, ¿estamos de acuerdo? Este está claramente bastante exagerado, pero este desplazamiento respecto al X es, en Y es 0.02. Ah, eso es importante, fíjense. Debido a que la losa ya tenía una deformación, este punto tiene 1 milímetro de deformación hacia acá. Y ahí con 1 milímetro de deformación, ahí ya fundí el otro. ¿Cachan? Y si yo hubiera puesto los otros muros, pues hubiera sido diferente. Hubiera habido una deformación de la otra. Ven que van cambiando, es diferente, ¿no? Y de ahí, ¿qué ponemos? Ya no me acuerdo. ¿De ahí qué pusimos? No me acuerdo qué era. Ah, la tierra. Aquí dice, pusimos la tierra. Y entonces, ¿qué esperarían que pase? Ahí ya lo tapamos. Como que, pero el tanque ya quedó deformado. Entonces, fíjense, este punto de acá está en Y en menos 0.0011. Es 1 milímetro con 1. Y por acá está en más 1 milímetro. Entonces ya tengo más 2 milímetros de ancho más grande. ¿Eso es importante? ¿Es mucho? Es importante porque en el momento en que el tanque está deformado ya, los momentos van a ser menores porque ya está deformado. Entonces los momentos ya no necesitan ser tan grandes cuando yo ponga la tierra.
la losa ya está deformada por la tierra cuando le puse el tanque. No es lo mismo que yo le ponga una caja y lo entierre, que estaba ya con sus dimensiones y la entiendo que soporte todo el peso, a que yo construya por partes y se vaya deformando. Eso va relajando la estructura. Pero va a ser también que en momentos en otros puntos se aumenten. En algunos puntos se van a incrementar y en otros se van a disminuir. Y como aumentan y se disminuyen, el refuerzo va a cambiar también. Debería cambiar conforme los momentos. ¿Listo? De ahí que tenemos, ya no me acuerdo, de la tierra creo que pusimos la tapa, ¿no? Y de ahí pues ponemos la tapa. Al inicio cargas y ahí baja un poco. ¿Cachan? ¿Qué tal? Bacán, ¿no? Listo. Entonces, eso lo pueden hacer. Ahora. Era de la tapa. Sí. Sí, creo que cuando le configuramos, aplicar a todos los Sí. ahí no había que quitar el puro a uno cada losa. No hay carga de huerta 2 y viva 1 en esa. Ah, Es que él aplica la carga que tú pones. Si la losa no tiene carga muerta 2 y viva 1, pues no le aplica nada, no tiene carga. ¿Sí? Sí. ¿Listo? ¿Se entendió? Genial. Ahora, vamos a ver cuál es el cambio, ¿no? Entonces, si yo coloco este, no sé en qué posición está este tanquecito. Voy a poner en la parte izquierda lo elástico, ¿estamos de acuerdo? Y voy a irme al eje 1. O sea, a ver cómo es que está ese tanque, se está yendo hacia acá, ¿no? Ah, por cierto, si se den cuenta que el tanque está girándose, tiene un momento de vuelta interno. ¿Por qué? Vamos a verlo aquí. Esto está en YZ. Esta es la dirección YZ. Esta vista. Aquí estoy viendo 2 metros de tierra en el eje 2. Pero vamos a ver si puedo entrar acá. Todo esto es de visualización. Deben tenerlo en la cabeza. Ay. Entonces, en esta vista, yo tengo 2 metros de tierra acá y solamente tengo 0,8 de tierra acá. ¿Estamos de acuerdo? Esto está bien. Entonces, solamente por estar parado ese tanque ahí, el tanque ya tiene deformación. ¿Cómo debería deformarse? ¿Cómo debería deformarse ese tanque? Solo por cargas. ¿Ah? Debería girarse, ¿sí o no? Vamos a ver si es verdad. Le voy a mostrar la deformación del caso lineal, que me muestre el contorno, y le voy a dar a aplicar. Efectivamente, pues se está queriendo ir. Entonces, en este tanque, por ejemplo, el sismo en esta dirección puede producirle volcamiento al tanque, de hecho, ¿no? Y bueno, eso ya después. Ok. ¿Cuánto es el desplazamiento acá? Voy a poner todo esto en milímetros. Y aquí voy a anotar este valor. Nos dice que el desplazamiento en Z es esto bajo 1.01 milímetros. ¿No? Y listo. Voy a hacer lo mismo. Voy a mirar aquí y Z. Aquí dijimos que era el eje A, ¿sí o no? Lo que quiere decir que si yo toco esto, debería seleccionar este elemento. ¿Estamos? Y vamos a mirar la misma deformación, pero ahora del caso no lineal, del caso
9 de la etapa última, final. Listo, le voy a dar a aplicar. Y este punto se deformó 1.3 milímetros. 30% más. ¿Estamos? O sea, hay un cambio en la deformación. Entonces, ¿es grave? ¿No es tan grave? No diría, bueno, no es tan grave. O sea, 1.3. Vamos a ver la losa, a ver qué cambia. Dime. Pero ahí ¿Cómo que? Cuando pusimos los resortes, las propiedades. Aquí lo que después tocaría revisar es las presiones en los resortes para ver si pasan o exceden las admisibles. ¿Ya? Eso también se puede hacer, pero ahorita estoy analizando las fuerzas del... ¿Listo? Entonces, de aquí me voy a ir a una vista XY. Una vista XY. Y lo que voy a hacer es mirar las fuerzas en la losa. Entonces, para mirar tracción, o sea, para mirar fuerzas de la losa, me voy a la parte de resultados, voy a shears. Y los shears, me voy a ir en la parte de la mitad izquierda a la combinación lineal. Le voy a decir que me muestre las resultantes de fuerzas. Y aquí me habilita estas opciones. Aquí no dice momento en 2, momento en 3, cortante. Sino que dice momento o fuerza o cortante en dirección 1, 1, o 1, 2, o 1, 3, o lo que sea. ¿Qué significa esto? Entonces, por allá cuando ustedes estaban en su curso de análisis, ni siquiera el análisis estructural de Shears, sino cuando vieron mecánica de materiales. ¿Listo? Les hablaban a ustedes de lo que son los esfuerzos y los esfuerzos principales en WIC, ¿no? Entonces, ¿cuántos tipos de esfuerzos hay en un elemento de cubo tridimensional? Si yo cojo cualquier cosa, le saco un elemento diferencial que tenga un cubo de dimensiones diferenciales. Los esfuerzos que puede tener un material que sea solamente pueden ser axiales o cortantes. Punto, no hay más. ¿Estamos? De hecho, debería andar cargando. Resulta que, en este caso, cuando estaban en esa clase, ustedes les dijeron, supónganse que esto fuera, pues, mi elemento shell. ¿Listo? Este es mi elemento shell. Los ejes que están aquí, ¿cuáles deberían ser? El eje en SAP. Sí, ¿cómo se llama? 1, 2. Bien. Porque el 3 es perpendicular. Los que están en el plano, ¿estamos de acuerdo? 1 y 2. Entonces, por allí en mecánica de materiales, los esfuerzos se nomenclaturaban con dos variables. Entonces, por allá en esa clase, ustedes tenían que esto era X, Y y Z. Y decíamos que el esfuerzo era el esfuerzo sigma XX, o el esfuerzo sigma XY. Entonces, aquí es lo mismo. Aquí no es el esfuerzo sigma XX, sino es el esfuerzo sigma 1,1, o el esfuerzo sigma 2,2, o el esfuerzo sigma 1,2, y ese tipo de cosas. Los que tienen número distinto son cortantes. Los que tienen número igual son axiales. Lo que quiere decir que el esfuerzo, esa F11, es, si esto es mi sección, es la fuerza que es perpendicular, que está en un plano, la carita del cubo, que es perpendicular al eje 1. Pues supongamos que este es mi eje 1 del elemento. Un plano perpendicular al eje 1 es esta cara. ¿Estamos de acuerdo? Esta de aquí. Perpendicular al eje 1 en dirección del eje 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Tensión o compresión en este sentido. ¿Cuál sería el
la fuerza F22 en este sentido. Shell se está alargando. ¿Estamos? ¿Por qué no hay F33? F33 sería aquí, yo lo jale así. Los elementos Shell no tienen esa capacidad. Ya no hay forma de hacer la relación entre el uno y el otro. Lo que hay es Poisson. Entonces, si este elemento se alarga en este sentido, pues se acorta por Poisson en este sentido. Eso se puede chequear. Pero en elementos sólidos, esto es un elemento área, es otro nivel de análisis de elementos finitos. ¿Cachan? Entonces, ¿sí? ¿Les gusta tanto como vi este curso? Espero que sí. Muy chévere. Ok. Entonces, ¿qué es el momento 1,1? El momento 1,1, para que lo entiendan fácil, es el momento que produce fuerzas de tensión o compresión F11. ¿Cachan? Entonces, yo dije, la fuerza F11 es así o así. ¿Qué momento aplicado en esta área me produce tensión así o así? ¿Qué momento? ¿Así? ¿Así? ¿Cuál? ¿Este? ¿O así? Así. Así. Que no es... A ver. Si yo cojo y hago así, esta fibra está en la de arriba. ¿Y la de abajo? Lo que quiere decir que esta cara está en arriba, esta cara está acortándose y esta cara de acá abajo se está alargando. Tensiones de este lado. ¿Estamos? ¿Cacharon eso? No es. No. Por eso digo, el momento 1,1 es el que produce fuerzas de tensión F o de compresión F11. ¿Cachan? Eso, esa parte es lo que hay que cachar. ¿Listo? ¿Qué es el F22 entonces? Fuerzas así o así. ¿Ah? Deben ser así o así. Opción A, opción B. Eso, por cierto. 10 minutos. Opción A. Y entonces el momento que las produce son así o así. ¿Ya? ¿Cacharon? ¿Qué sería ese cortante 1,3? ¿Qué sería el cortante 1,3? Juanito Estrella. Verás que puedo ver lo que estás viendo con tus lentes. Por favor, no te distraigas. Guarda eso. ¿Qué sería cortante 1,3? Lo importante es cómo yo describo. Eso les enseñaron en mecánica de materiales. Un cortante 1,3 es una fuerza. Entonces es aquella fuerza que está perpendicular al plano. ¿Qué plano? 1. Entonces esto es el eje, al eje 1, perdón, al eje 1. Entonces este es el eje 1. Perpendicular es esta, plano, esta acá, o esta de acá, digamos, esta. Cualquiera de estas. ¿Sí? Que va en dirección del eje. Entonces es un cortante que hace. ¿Cacharon? ¿Listo? No hay más. Hay 2,3, perdón, 1,3 o 2,3. Estas sería un cortante. El otro sería el, no sé, debería ser el 1,2. Muy bien. El 1,2 o el 2,1, que son iguales. Recuerden, en mecánica de materiales, esos que tienen diferente nombre, diferentes números, son iguales en otros planos. Eso no se puede analizar con este tipo de elementos Shell. Se analizan con elementos tipo sólido, un cubo sólido. ¿Listo? Entonces, ¿se entendió? Espero que sí. Esa es la parte más difícil.
Espero porque me va a tocar en el examen demostrarle. ¿Listo? Entonces, vamos a ver resultados. Ya no, pero arregla. Sí, si es que había una modificación, sí. Ok. Entonces, ahora, esto de pronto también es bastante importante. Voy a poner los ejes locales. Y le voy a decir a SAP que me muestre todas las ventanas, los ejes locales, solamente de los elementos área, así estos, para que nos ubiquemos. ¿Listo? Y voy a dejarlo así. Ok. Entonces, se alcanza a ver que el verde está hacia arriba y el rojo está hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo en esa visualización? Entonces, el eje 1, en mis ejes locales, el eje 1 es el rojo, está horizontal. Y el eje 2 está vertical. Lo que quiere decir que el momento 1, 1, pero vamos a ver, ¿es así o es así? ¿Así o así? Opción 1, así. Opción 2, así. Opción 1. Opción 1. Listo. Pues vamos a ver los momentos, no es la regla de la mano derecha. Por eso te estoy explicando, ¿no? Si fuera fácil con la regla de la mano derecha, te dijera regla de la mano derecha. No funciona así. No. Es más, lo más difícil de entender es eso. En el elemento shell, lo más difícil es ver cómo estoy viendo los momentos. ¿Sí? Es lo más duro. Entonces, voy a configurar los resultados. Entonces, aquí, en la parte izquierda, voy a mirar. Nunca, pero nunca, así como la canción, nunca, pero nunca, le pongan que les promedie los resultados. Esta opción siempre pónganle no. No quiero que me promedie ningún resultado. ¿Estamos de acuerdo? Nunca vean resultados promedios. ¿Ya? En shells. Y de aquí vamos a decirle que me muestre, ¿sí?, los momentos 1, 1 en la parte izquierda y en la parte derecha, los no lineales 1, 1. Del paso 9. Los mismos, solo que del caso no lineal y del caso lineal. Ahora, para ponerlos todos en un mismo nivel, le voy a decir que en la parte de la izquierda me genere unos mínimos y unos máximos. Entonces, yo voy a poner aquí, esto estaba en kilómetros milímetros, bueno, no importa, le voy a decir que en la derecha me muestre un contorno de -6 hasta 6. Es importante que ustedes pongan límites de visualización para que sean comparables. ¿Listo? Y ¡pac! Y en la izquierda, -6 y 6. Y en la derecha, los mismos límites para que podamos comparar, pero del caso 9. El que te guste, pero es que yo mire que acá decía 6 y -7, entonces dejé 6. Es el orden de magnitud de mis esfuerzos. En este caso, momentos. Entonces, ¿qué me va a dar SAP? Me va a dar momentos por unidad de metro, de longitud. Entonces, ustedes le dan aquí, clic derecho, aquí dice, es 8 kilonewtons milímetro por cada milímetro de elemento shell. Igual que cuando ustedes hacen en losas, en puentes o en edificios que calculan kilonewtons metro por un ancho unitario de 1 metro, acá la medida es milímetro y si quiero, pongo valores distintos. Entonces, ¿cómo dijimos que es el momento M11? Es así. Lo que quiere decir que si aquí hay un apoyo y aquí hay un apoyo,
esto debería tener una restricción a mover. Eso es lo que ven la franja ahí a la derecha. ¿Cachan? Entonces, ¿tiene sentido? Sí. Y en la parte de abajo también debería haber restricción. ¿Estamos? Esto estamos viendo la losa. Esto no es un muro, esto es la losa. Si estuviéramos viendo un muro, en la parte de abajo también debería tener un momento. ¿Estamos? Porque pues tiene encontramiento abajo y arriba en cambio estaría libre. ¿Estamos? Ahora, voy a ver valores. Entonces voy a seleccionar un elemento. Selecciono este. Ven que se selecciona en los dos lados. Y le voy a dar clic derecho y me voy a ir a una esquina para que sea fácil ver. La esquina de la derecha. En la esquina de la izquierda, aquí me dice que este momento es 6.66. ¿Estamos? 6.66. ¿Cuál era? Este, ¿no? 6.77. Y en ese mismo punto, en el otro lado, me dice que es 8.84. Entonces, ¿qué quiere decir? La losa, cuando yo lo considero no lineal, tiene un momento más grande en el centro. ¿Estamos de acuerdo? La losa. Obvio, es porque estoy integrando algo que está rígido en el suelo. Va a generar bastante reacción. Por el otro lado, como yo permití que construía, se deformaba, pues ya no tengo tanto momento. Ya se deformó libre hasta que puse los muros. Tengo un menor momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es en los extremos? Entonces, voy a irme aquí a este nodo y dice menos 11.47. Mientras que para el extremo por la losa es 7. Es prácticamente un 30% de reducción. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a mirar ahora los resultados de un muro. Ya no tenemos mucho tiempo, así que vamos a ver un muro. En YZ. Me voy a ir al YZ. Voy a YZ. Y primero voy a ver si estamos en el mismo muro. Deberíamos estar en el mismo muro para hacer resultados comparables. Eje 1A, eje 1A. Vamos a mirar los resultados. Entonces, elemento shell. Y ahora, en vez de mirar el 1-1, voy a ver... No, el 1-1 porque es el más fuerte. Veamos el 1-1 nuevamente. En la parte derecha, voy a poner los resultados del análisis de secuencia constructiva. Y en la parte izquierda, el análisis normal. Le voy a quitar el contorno, solamente porque el orden de magnitud de los momentos parecen ser más pequeños. Dice, esto está de 9 hasta 9. Entonces le voy a poner de menos 9 hasta 9, la parte derecha. No sé dónde estará tan mal. Que de menos 5 a 5. Ahí empieza a cambiar de menos 4 a 4. De menos 2 a 2. Ya, ahí está. De menos 2 a 2 es como el rango. Y en la parte derecha, la misma distancia de menos 2 a 2. Y ahí cambió full. Están en el mismo rango de color. Son las mismas fuerzas. Lo que quiere decir que debería darme un esquema muy similar. Entonces, fíjense, en la parte de abajo, yo tengo unos momentos de menos 1.9 en la losa. Pero ya vimos que en la parte de abajo de la losa, pues, es un momento más pequeño. Sin embargo, pues fíjense que yo tengo aquí unos momentos
por ejemplo, aquí se ve mucho más color en este nodo, de menos 3,80, mientras que acá es 2,4, es 1 kilonewton por milímetro. Bueno, de pronto no entendemos mucho por kilonewton. Ah, no, pero ahí se me va a cambiar el límite, mejor lo voy a dejar ahí. Entonces, fíjense que cambió. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que el momento negativo para el cual yo voy a diseñar, si no considero los efectos de la frecuencia constructiva, en este punto va a ser menor. ¿Sí? Y por lo tanto se me pueden generar agrietamientos debido a un momento más grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos análisis son muy importantes que ustedes los chequeen, los revisen. Por último, recuerdan que cuando nosotros estábamos haciendo el diseño o la configuración de los elementos, les mencioné que podíamos poner refuerzo, ¿verdad? Entonces, si yo voy aquí a la parte del refuerzo, él me dice qué tipo de análisis quiero hacer de estos elementos Shell, de qué país y unos parámetros. Entonces, esto no es según el ACI, pero si ustedes le dan clic aquí, él les puede mostrar cuál es el refuerzo que se debe colocar en la cara top o en la cara bottom, en la dirección del eje 1 o en la dirección del eje 2. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver en la parte derecha y en la parte no lineal. Entonces, fíjense, resulta que solamente cambié la combinación. ¿Estamos? Y para el proceso que él tenga, recuerden que el proceso de diseño va a ser por fuerzas. Para las fuerzas que él tenga, yo estoy viendo aquí que estos valores son casi cero. Aquí me está diciendo que no necesito refuerzo. Mientras que para la secuencia constructiva hay algunos puntos en donde debe haber un punto en donde dice 1,05 milímetros cuadrados de acero por cada milímetro de largo. Este es el máximo. Recuerden que estos valores siempre me dan valores máximos. ¿Listo? Entonces, ese es el cambio. Toca chequear eso, hacer esa revisión. ¿Listo? Entonces, bueno, se nos acabó el tiempo.